solicitamos que ustedes completen el form. Así que bueno, sin más, vamos a iniciar la actividad denominada responsabilidades derivadas de los cuidados a los adultos mayores. Y la doctora Taliercio hará la presentación del doctor Córdoba. Que tengan unas muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar hoy. Alicia. Gracias Ariadna querida y a la facultad como siempre que nos permite este espacio tan rico, tan importante y fundamentalmente gracias a nuestro querido Marcos Córdoba que ya es parte de nuestro staff porque cada vez que lo hemos invitado él acepta y da temas interesantísimos. Realmente nos conmueve su buena voluntad, buena predisposición que tiene siempre hacia nosotros. Gracias Marcos, de corazón. Yo le comento un breve currículum del doctor Marcos Córdoba, que yo estoy segura que muchísimos de ustedes los conocen, pero me veo obligada a dar algunas pautas de su extensísimo currículum. Es el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Iberoamericana, profesor titular de la Cátedra de Derecho, Familia y Sucesiones de la UBA, investigación y disertante a nivel nacional e internacional, ha sido condecorado con la máxima distinción italiana por el presidente italiano Sergio Mattarella por ser fundador de la Escuela de Solidaridad Jurídica e impulsar la doctrina de la empresa responsable. El Tribunal Constitucional de Perú le otorgó la máxima distinción en literatura por la defensa de los derechos constitucionales. Y últimamente la UBA lo ha premiado por su excelencia académica. Así que realmente es un honor, un orgullo tener a Marcos presente hoy aquí. Yo les quiero comentar que cuando conversamos con Marcos, el tema es tareas pendientes ante la indefensión de las personas en la última etapa de su vida. Qué interesante, qué tema poco tratado, así que vamos a escuchar con muchísima atención a nuestro querido maestro, profesor, doctor Marcos Córdoba. Adelante, Marcos. Muchísimas gracias por la generosidad de ustedes, por la generosidad en esto último, que es la generosa presentación que hace Alicia de mi persona, y yo voy a explicar un poco, la causa de todos esos reconocimientos, porque no son reconocimientos a mí, si no, no los explicaría. Son reconocimientos que se formalizan en mí, pero que tienen su origen en ustedes, porque en todas las oportunidades en que yo he podido exponer en Italia, en Perú, pero también en Croacia, en Alemania, en Francia, en Austria, en todos los lugares que visito con periodicidad, lo que llevo es lo que recojo del estándar moral, de comportamiento de las personas con las cuales me comunico y converso. Y como bien dijo la profesora Taliercio, yo me siento parte de este staff, es decir, yo converso con ustedes permanentemente. Cuando digo con ustedes, digo con todos. En algunas oportunidades hemos tenido estas reuniones con cientos de personas que transmiten. Muchas veces transmiten a través de una pregunta y otras veces transmiten mediante un gesto. Durante el tiempo que yo estoy hablando, veo la cara de una persona, de otra, un gesto, un asentimiento, puede ser hasta una negativa, puede ser que alguna pregunta esté transmitiendo una falta de coincidencia con mi manera de pensar y también eso alimenta a construir el derecho. Nosotros tenemos un deber y el deber no es solamente aplicar el derecho que ya existe. Nuestro deber está en aplicar el derecho que ya existe y construir el que es necesario que exista, el que todavía no existe, el que vamos a necesitar mañana y pasado, en los minutos previos a la incorporación de todos a la reunión. Conversábamos con Ariadna, conversábamos con la doctora Taliercio sobre lo que hace
a las tareas pendientes, es decir, aquello que tenemos que construir. Y lo tenemos que construir no en base a lo que es nuestra preferencia, lo construimos en base a lo que es el estándar, la consideración general, hacia quienes apuntamos. Lo que hace, decíamos, pocos años era inexorable para la necesidad social, para el derecho, hoy ha perdido vigencia. Sobre todo esto es un ente dedicado al derecho de familia. No hay nada que se haya modificado más que la familia en el mundo. Si yo me doy vuelta y tomo cualquier autor de cualquier país, sea quien sea, yo tengo los libros marcados, no es que me puedo ir de memoria a ningún lado, pero seguramente voy a encontrar reflexiones de grandes pensadores. El ordenamiento jurídico se ha adaptado a la evolución social de la familia, extendiéndose la relevancia jurídica a uniones de personas del mismo sexo, la convivencia de hecho. Se han registrado muchas innovaciones de carácter legislativo. Este es un libro de Guido Alpa, presidente en 3, 4 oportunidades del Consiglio Nazionale Forense de Italia. Pero si me doy vuelta para el otro lado, voy a tomar a Fulgiron. Fulgiron es miembro de la Casación francesa, lo tengo medio alto, por eso no me voy a estirar. Es miembro de la Casación francesa y el último trabajo, la última obra de Fulgiron, se refiere a la solidaridad intergeneracional. A ver, ¿por qué hago referencia a esto? ¿Por qué es en la solidaridad intergeneracional donde los que nos dedicamos a pensar en el derecho y a ejercer el derecho? Yo no creo que ninguno de los que estamos en esta reunión seamos teóricos puros. Tengo la convicción de que todos los que estamos en esta reunión tenemos una dosis, un porcentaje, una cantidad suficiente de conocimiento técnico, de conocimiento científico. Pero ese conocimiento científico es en relación a algo que preexiste a ese conocimiento, a ese dato científico, que es el hecho social, es la vida. ¿Qué es lo que hace el que construye el derecho? Toma el dato de la sociedad y con su conocimiento técnico científico lo califica y le da efectos. Le da efectos. Es decir, a ver, el comportamiento social ahora se ha habitualizado hacia, en algún momento eran las uniones de hechos, había concubinatos, uniones libres. Bueno, ¿y qué hicimos entre toda la sociedad jurídica? Le adjudicamos efectos. Y en eso seguimos avanzando. Así como Fulgiron reclama de la solidaridad intergeneracional, porque se refiere a qué? A que no existe suficiente regreso de la solidaridad hacia los mayores. Hay como una merma, hay como una carencia. A los mayores se nos imponen reglas bastante precisas respecto de los que todavía no son mayores. Bastante precisas. Sin lugar a dudas, insuficiente. Nadie duda de que es insuficiente la regulación del cumplimiento del deber alimentario. Siempre se reclaman más normas para lograr satisfacción en el cumplimiento del deber de alimentos de padres hacia hijos. Bueno, pero se fue avanzando. Fíjense cómo tenemos nosotros ahora acciones simultáneas contra obligados de distinto grado, que no existían antes. Esas las hicimos entre nosotros. Y cuando digo entre nosotros, no estoy fallando, digo entre nosotros. Nosotros hemos hablado de esto acá, en este ámbito, en Lomas, mucho antes de que llegara al Código Civil y Comercial de la Nación. Yo esto lo había propuesto en 1992 y lo aprobó la Cámara de Diputados, y lo hablé cuando el Colegio de Abogados de Lomas funcionaba en una casita en no sé dónde, o cuando la Facultad de Derecho funcionaba en un colegio secundario. Y hablábamos de esto, y eso me permitió
llevarlo cuando integré la Comisión Federal de Juristas, que se introdujera en la ley, hoy es derecho positivo. Es derecho positivo eso, es derecho positivo que el empleador que no retire una suma de dinero es solidariamente responsable, muchas otras cosas que surgieron de acá, de estas reuniones. Eso es la importancia de estas reuniones. No venimos acá solamente para decir, miren, el artículo tal dice tal cosa, el artículo tal dice tal otra. Venimos para decir, el artículo tal dice eso. Por ahora se aplica de esta manera, pero sería necesario que exista una norma complementaria, suplementaria o sustitutiva. Para eso estamos reunidos. Respecto del niño, niña y adolescente, se va evolucionando a una velocidad no suficiente, porque decimos faltan cosas, pero superior a la que es en el retorno hacia los mayores. Y fíjense lo que son las cosas. Hace muy pocos, la semana pasada, me reprochaban en España porque yo había puesto en el Código Civil y Comercial de la República Argentina que el artículo 2448 permite una mejora especial para ascendientes discapacitados. Y me decían, ¿por qué ascendientes? ¿Por qué si lo natural es que la sucesión sea hacia los descendientes? Es más, cuando en la Argentina se hizo que el cónyuge, que generalmente era la cónyuge, fuera heredera, en Francia la cónyuge era desplazada en la herencia hasta por los colaterales de 12º grado, es decir, la cónyuge nunca tomaba la herencia. Ahora, la evolución social y el gran impulso de los juristas argentinos, en este caso Vélez Sarsfield, hizo que la mujer fuera una novedad como heredera de su marido. Heredera efectiva. Sí, era heredera, llamada luego del colateral de 12º grado. Imagínense, llamada nunca. Nunca, jamás. Ahora, todo eso nos lleva a ver, nosotros hoy tenemos, y ya parto de una recriminación, no mía. Hubo un constitucionalista de gran prestigio en Argentina, Vidar Campos, Germán Vidar Campos, que en referencia a las normas que regulan la protección de los derechos humanos de las personas mayores, y ahora vamos a ver a quiénes se les llaman personas mayores, decía, son de tal generalidad que se esparcen sin provocar ningún efecto. Si nosotros leemos el texto de la Convención Interamericana sobre la protección de las personas humanas mayores, vamos a ver que son todas manifestaciones grandilocuentes, genéricas, y que no nos dicen nada. No imponen un deber concreto, no contienen una regla. No contienen una regla. ¿Y eso a qué lleva? Lleva a que muchas veces en nuestro ámbito de la República Argentina, les cuento, la convención a la que hago mención fue aprobada, fue sancionada en nuestro país en el mes de mayo del año 2017, el 29 de mayo del año 2017. Y les repito, tiene un preámbulo larguísimo donde se habla de que se protegen los derechos humanos, se protegen los derechos políticos, se protege todos los derechos. Pero eso no es necesario decirlo. Decir eso es casi discriminatorio. Si yo estoy diciendo específicamente que una persona, porque cumplió bastantes años, tiene derechos humanos, es como que estuviera en duda de que una persona mayor hubiese tenido derechos humanos. ¿Es necesario que una convención diga que alguien, que un ser humano tiene derechos humanos? No, no. Es como si fuera una redundancia que descalifica. Sobre todo cuando dice cuáles son los derechos. Tiene derechos a la salud. ¿Y qué ser humano no tiene derecho a la salud en la República Argentina?
En la República Argentina tienen derecho a la salud todos los que pisan el suelo argentino, pero, y lo digo expresamente, que pisan el suelo argentino. El preámbulo de la Constitución Nacional se cumple plenamente. La República Argentina recibe diariamente personas, por ejemplo, en el territorio de Formosa, que cruzan en barcas, en balsas, en botes, a parir en la salud pública de la República Argentina gratuitamente y vuelven a su territorio. Entonces, el que pisa el suelo argentino tiene derecho a la salud. No me cabe duda, así como yo digo que las reglas que regulan el derecho alimentario son insuficientes, no me cabe duda que con mucha razón me podrán decir, señores, bueno, pero la verdad que la salud no es la mejor del mundo. Miren, para los más carenciados es la mejor del mundo. Para los que no son los más carenciados, no, porque seguramente tienen una capacidad económica que les permitirá acceder a una mejor hotelería, un centro de asistencia. Pero, ¿saben cuánto cuesta un parto en Paraguay en un hospital público? $1.500. Por eso es que todos los días aparecen noticias de que alguna persona de aquella región parió en la calle, que tuvo que colocarse a la sombra de algún vehículo colectivo para parir y fue asistida, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la salud le está garantizado en la República Argentina a todas las personas, al menos a todas las personas nacidas y hasta su muerte en igualdad. Que esa igualdad no será de máxima satisfacción, no, pero es en igualdad. Es en igualdad. Si a cualquier hospital público va una persona, va a ser atendida aunque no tenga una moneda para retribuir. Cosa que no ocurre en otros países y sí ocurre en la Argentina, dentro de todas las críticas que hay que hacerle a la Argentina. Pero lo cierto es que esta generalidad de la Convención Interamericana no ayuda, tiene razón Vidar Campos. Esas manifestaciones son como la orden genérica. Es como si viniera una persona y dijera ante un grupo muy, muy grande de congéneres, a ver quién barre la vereda. Y hay 100 personas, no le dio la instrucción a nadie. Si no dicen fulano barra la vereda, nadie ha sido aludido para barrer la vereda. Si yo digo que todas las personas mayores de edad tienen derecho a la autonomía, estoy diciendo algo que si no estaba dicho, no lo tenían. Si no hubiera aparecido la Convención Interamericana y en su artículo 7 hubiera dicho que las personas mayores, y ahora vamos a ver quiénes son las personas mayores a los que alude la Convención. Pues la Convención habla de mayores de 60 años, personas de 60 años o más. La realidad es que hablábamos recién del dinamismo, el dinamismo del derecho, el dinamismo de la sociedad. Hay muchas cuestiones y me gustaría conocer la opinión de la doctora Taliercio porque, como digo, no vengo yo acá a dejar cosas, vengo a llevarme conocimiento de ustedes. ¿Cuántas actividades conoce la doctora Taliercio en las cuales ella se haya desempeñado y para las cuales se considera que hoy está en mejores condiciones de prestarlas que cuando tenía 30 años? Un montón, doctor, un montón. A ver, doctora, ¿nos Un puede montón. enseñar más hoy o cuando tenía 30 años? ¿Nos puede Hoy, contar más? hoy tengo experiencia, hoy tengo mucha más teoría, hoy tengo la mirada solidaria de mi entorno que me da la posibilidad de hacer muchas más cosas que cuando tenía 30 años. Hoy me siento mucho más en plenitud que cuando tenía 30 años, de corazón lo digo. Sí, pero mire, yo me acuerdo, y esto cuento cuestiones, a mí no me gusta ser autobiográfico, pero al mismo tiempo, como les digo, así como mañana voy a ir y voy a contar que estando acá en esta reunión me dijeron esto, también a ustedes les cuento lo que me han dicho ayer, antes de ayer y hace 10 años. Hace unos años yo hablaba con el que era el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Yo en ese momento
estaba a cargo del posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA y el decano era Atilio Alterini, que era un civilista de enorme prestigio. Y llego al posgrado y encuentro el que era el director del posgrado, era el doctor Ciuro Caldani, y encuentro que había muchos profesores de 65 años que se los jubilaba porque cumplían 65 años. En esa época, por ejemplo, Gustavo Bossert, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, uno de los autores de la ley de la igualdad de la familia, que fue la ley 23.264, uno de los autores de la ley de divorcio, que fue la 23.515. Y el doctor Bossert se lo jubilaba y daban clase en el posgrado a algunos chicos que eran ayudantes recién ingresados. Y me acuerdo que yo voy a hablar con el decano, con Atilio, le digo, mira, Atilio, el posgrado tiene que estar casi reservado, tiene que ser como un ascenso de los profesores titulares y adjuntos distinguidos cuando llegan a esa edad, porque es donde tienen más para dar y tienen mayor jerarquía de conocimiento y tienen mayor... Pero la ley decía que a los 65 años se iban, y junto con Bossert se fue Bossert, Vidal Tacchini, Zanoni, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es que yo me opongo, y hace unos años se publicó un libro que se llamaba Tratado de la Vulnerabilidad, y yo escribí 2 capítulos ahí. Uno era la vulnerabilidad por, de los niños, y otra era la vulnerabilidad por edad avanzada. Y al hablar de la vulnerabilidad por edad avanzada, decía lo siguiente, de lo cual no es que estoy convencido, sino que los hechos son el fundamento de lo que digo. No es que lo digo porque lo prefiero, lo digo porque lo comprobé. ¿Cómo lo comprobé? A través de lo que se denomina la experiencia directa. Lo cierto es que las personas mayores no tienen una pérdida de aptitudes. Se habla de que el niño es incapaz porque aún no se ha desarrollado suficientemente como para desempeñarse por sí mismo y a título propio. Entonces necesita protecciones. Tiene los derechos, pero no los ejerce por sí. Esa es la protección. Y se dice que el comienzo y el final de la vida une a las personas. No estoy de acuerdo para nada con eso. Porque la persona mayor de edad, no necesariamente por el transcurso del tiempo, tiene pérdidas de aptitudes. Hay personas que tienen 100 años y tienen lucidez mental. Seguramente, para algunas actividades específicas, han perdido dinamismo. Hay enfermedades a las cuales se los hace más vulnerables por la edad. Que el ser vulnerable no quiere decir haber sido dañado. El ser vulnerable significa ser apto para ser dañado. Una persona puede ser vulnerable, por ejemplo, porque es alérgico, pero en la medida que eso que le provoca alergia no se le introduzca en el organismo, no hay daño. Pero no deja de ser vulnerable. Un niño es vulnerable, por eso se lo protege. Ahora, una persona mayor, adulta, porque cumplió una determinada cantidad de años, es decir, no, así como al niño se considera que si cumplió 8, esto, si cumplió 12, esto. Imagínense, la mujer con la primer ley de matrimonio civil podía contraer matrimonio a los 12 años. A los 12 años la mujer ya se la consideraba con aptitud suficiente como para manejarse por sí misma y a título propio. Podía contraer matrimonio. Había una pauta objetiva. Había una pauta objetiva para ser mayor de edad, cuando yo cumplí la mayoría de edad, que era los 22 años. Y por más que uno fuera muy despierto y fuera muy vivo y fuera muy inteligente y tuviera mucha vida, si tenía 20 años no era mayor de edad. Si tenía 21 no era mayor de edad. Había que tener 22 para poder hacer las cosas por sí mismo y a título propio.
No existe una pauta objetiva para la persona adulta. La convención habla de 60 años. La convención, les repito, fue ratificada por ley en el año 2017 en la Argentina. Y habla de 60 años. Pero no dice que la persona que cumplió 60 años deja de poder desenvolverse por sí mismo en ninguna actividad. No hay ninguna merma de ejercicio de los derechos. No existe merma de ejercicio de los derechos determinado ipso iure por la ley. Entonces no podemos hablar de que la primera etapa de la vida y la última etapa de la vida se identifican. No tienen absolutamente ninguna relación. Y de hecho, las personas mayores, por el transcurso del tiempo, no pierden esa aptitud. No la pierden. La pueden perder si, por ser mayormente vulnerables a algún tipo de patología en la salud, esa patología le provoca una merma. Por ejemplo, si una persona, por la mayor edad, tiene Alzheimer, si una persona pero la mayor edad, solo la mayor edad, no es causa de cese de ningún derecho de la persona, del ser humano. Ninguno. Y ahí viene la cuestión en los hechos, porque usted dice, bueno, doctor, pero la realidad, nosotros ejercemos el derecho, somos abogados de valija, vamos a los tribunales a plantear cuestiones de la vida real, y todo esto que está diciendo usted será muy bonito, pero dígaselo a los legisladores. Perfecto. Hablemos de esto. Esto que les estoy diciendo tiene estricta aplicación práctica. En los denominados geriátricos, para habilitar ciertos actos de personas mayores que no tienen ninguna determinación que provoque una merma en su capacidad de actuar. Y sin embargo, las autorizaciones no se les piden a ellos, sino que se les piden a un hijo, a una hija, a una nuera, a un yerno, a un hermano. ¿Cuál es la explicación de eso desde el derecho? Ninguna. Una persona, vayamos a la convención, tomemos la convención, una persona que tiene 61 años y está en un geriátrico, no puede ser imposibilitada de desplazarse del geriátrico, si no es por su propio ejercicio de la libertad. La autonomía, ser autónomo, su sola voluntad es suficiente. ¿Entienden lo que digo? Pero la convención, entre muchas de estos derechos que da en forma amplia, genérica, sin decir, se le da, creo que el artículo 7 también, le da a las personas mayores un derecho a su lugar de residencia. ¿Tiene derecho al lugar de residencia? Por supuesto, tiene derecho al lugar de residencia, tiene derecho al lugar de habitación y tiene derecho al lugar de domicilio, que son tres cosas distintas. Pero fíjense que en muchos casos de la vida real, la persona mayor tiene derecho a su lugar de residencia, dado por una convención interamericana, y sin embargo no se le permite ejercer ese derecho en su vivienda propia. Una persona mayor de edad, y son muchísimos los casos que se judicializa el tema y las peticiones que se han trasladado, muchas veces de hecho se los traslada anticipadamente, antes de pedir la determinación de capacidad, se los interna en un lugar para personas adultas y a la que es la propiedad donde tenía su residencia, se la alquila, se introduce a algún familiar a vivir, a utilizarla, y el otro a la internación. Pero podemos seguir planteando distintos casos. Por ejemplo, miren, hace unos años me hacían una consulta de un tribunal de alzada por un tema sucesorio. Resulta que había muerto una mujer en Charata, Chaco, provincia del Chaco.
había sido trasladada a un geriátrico de Charata y allá había muerto. La mujer tenía una espléndida residencia en la ciudad de Buenos Aires, espléndida residencia en la ciudad de Buenos Aires, casi una mansión, les diría. Y además un montón más de propiedades, pero muchísimas. Estoy hablando de una persona millonaria. Los familiares de esta persona la llevaron a Charata, la pusieron en un geriátrico. Cuando murió, ¿dónde tramitó la sucesión? En Charata. La Cámara me consulta cuál era el domicilio de la sucesión. Digo, no puede ser Charata. ¿Por qué? Porque del expediente surgía que esta mujer ya no tenía no tenía lucidez al momento de trasladarse. Y el domicilio es voluntario. El domicilio es voluntario. El domicilio de una persona, les hablo del domicilio, lo que se denomina el domicilio real de una persona, requiere de voluntariedad. Si a mí alguien me lleva por la fuerza y me mete en el sótano de su casa durante 3 años, ese no es mi domicilio. Mi domicilio es aquel que yo quise tener y el único lugar del cumplimiento de mis actividades principales. Entonces, la persona que es trasladada a otro lugar no trasladó su domicilio, sino dio su voluntad. Y si ya no tenía voluntad válida, no mudó su domicilio. Su último domicilio es el último domicilio donde tenía lucidez. En definitiva, cuando yo hablo de que no existe una merma de capacidades, no me refiero a las personas, como dije recién, que además de la edad avanzada tienen una patología en su salud, tienen una enfermedad. Por supuesto, las personas mayores tienen una tendencia superior a ciertas enfermedades. Hay muchas enfermedades que no son exclusivas de las personas mayores, pero que se da con mayor frecuencia entre las personas mayores. Muchísimas, muchísimas. Las arterias que se endurecen, las articulaciones, etcétera, etcétera. No necesariamente la lucidez. Y así como se dice que los niños carecen de algunas aptitudes, les pongo como ejemplo real, ejemplo de la vida real. Los niños tienen algunas aptitudes de las cuales carecen las personas que han dejado de ser niños. El niño no está sujeto a prejuicios. El niño no está sujeto a responsabilidades. El niño no tiene frenos inhibitorios. Entonces a un niño ustedes le dan algo con qué dibujar y algo sobre lo cual dibujar y crea libremente. Usted realiza esa misma acción con la misma persona cuando dejó de ser niño y no tiene la misma libertad del ejercicio de la creatividad. ¿Por qué? Por vergüenza, por freno inhibitorio, por miedo a la exposición. A medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo ciertas características que resultan limitativas y otras que son amplificadoras de la posibilidad de nuestros ejercicios. Hay una sustitución de facultades, pero también hay sustitución de facultades después. Es decir, el ser humano, fundamentalmente el hombre, a partir de los 35 o 40 años, tiene una merma en la producción de los tejidos musculares. La mujer tiene una mayor merma que el hombre en la producción de los óseos. Hay una merma. Simultáneamente hay un enriquecimiento de experiencia. El haber hecho reiteradamente una misma acción en circunstancias similares nos permiten a nosotros un desempeño que sin esas experiencias previas no podríamos tener. Estas cuestiones que son de la biología, estas cuestiones que son de la vida real, son las que debe recoger el derecho. Y así como se intentó establecer pautas objetivas para determinar la mayor o menor edad, y luego el derecho tuvo que cederlas, porque fíjense que el derecho de la última época nos habla a nosotros de la evolución, la capacidad progresiva. Ahora ya no es suficiente tal edad, tal edad, tal edad.
no es que al niño se lo debe oír, al niño se lo debe escuchar. ¿Y quién lo debe escuchar? Sí, los jueces deben escuchar, los funcionarios judiciales deben escuchar, todos los funcionarios públicos deben escuchar, pero el primero que debe escuchar es el ámbito de su familia. Ese es el primer lugar donde se escucha. Escuchar es diferente a oír. La ley argentina dice oír, la convención dice escuchar, y lo correcto es escuchar. Escuchar es oír con atención, es prestar atención de lo que se oye. El niño debe ser escuchado y la escucha en relación con la pauta objetiva conforma el conocimiento de quien decide, ya sea el padre, la madre o el juez. Con el mayor adulto, la determinación, la lucha es a la inversa. No puede haber ninguna pauta objetiva, porque la persona mayor, les doy un dato, recientemente la última información biológica seria que hay es que se habla de vejez a partir de los 75 años. No se habla de vejez a partir de los 60 años. El mayor en la Argentina es mayor a partir de los 18 años. A partir de ahí se tiene aptitud para todo y no hay ninguna determinación legal que por edad se pierda ninguna facultad en ningún momento de la vida, si no es en un caso concreto. Esa es la regla de la República Argentina. La Convención Interamericana no tiene regla, tiene manifestaciones genéricas. De ahí la protesta de la doctrina más calificada. Nosotros debemos concretar. No hay homogeneidad en ese género. El género de las personas mayores adultas no es homogéneo. Hay personas mayores adultas que han nacido en la misma época, en la misma fecha, se han alimentado con el mismo tipo de elementos que han ingerido, han tenido la misma cultura, el mismo clima, genéticamente descienden de las mismas personas y sin embargo algunas mantienen una capacidad de comprensión hasta una edad mucho más avanzada que otras. ¿Cuál es esto en el comportamiento social? ¿A qué lleva esto en el comportamiento social? Que en cada caso concreto el Estado debe controlar que eso, dicho de términos tan genéricos por la Convención, como ya les digo que es la autonomía, el derecho a la residencia, se ha cumplido en el caso concreto. Los jueces de familia, a los cuales muchas veces se los ha criticado, se los ha criticado porque en un caso fallan en un sentido, en otro caso fallan en otro sentido. Y en ellos no puede ser de otra manera, porque tienen un deber, que es lo mejor para el caso concreto. Lo mejor para el caso concreto. Y para este caso en concreto, esto para este niño puede ser distinto de lo que requiere este otro niño de la misma edad, pero en una circunstancia diferente. Por eso es la amplitud para los jueces de familia. No puede ser de otra manera. Y el juez de familia no solamente tiene a su cargo a los niños, niñas y adolescentes, tiene a su cargo todas las relaciones de familia. Por ejemplo, hasta personas que no son ni niños ni adultos mayores. Las prestaciones alimentarias, la solidaridad entre colaterales de dos personas que son aptas, no tienen merma en su comprensión, no tienen merma en su capacidad productiva, pero una requiere alimentos y la otra está en condiciones de prestarlo. Y lo resuelve el juez de familia. Y para resolver el juez de familia, si se trata de personas vulnerables, tiene una mayor amplitud, por ejemplo, la oficiosidad. Si son cuestiones que no tienen contenido patrimonial, el juez tiene la oficiosidad en la mano. ¿Por qué? Porque se lo dice expresamente el Código Civil y Comercial. Ahora, esto, ¿en qué se cristaliza, en qué se manifiesta concretamente respecto de las personas adultas mayores? En eso mismo. Ustedes piensen en situaciones de la vida real y llévenlos al derecho. Una persona de edad avanzada que ha estado siempre alojada en su casa, lo que fue su centro de vida geográfico, donde tiene su centro de vida geográfico.
La persona que ya sabe que si estira esta mano puede encender la luz de la mesita de luz sin necesidad de incorporarse. Que no necesita ni siquiera encender la luz para saber que esa puerta la lleva al baño o esa otra puerta la lleva a otro lugar. Y a esa persona se la desarraiga, ya la lleva a esos depósitos de personas adultas, donde no saben cuál es la llave de la luz, no saben cuál es la puerta del baño. Esa persona, a los detrimentos que ya haya sufrido como consecuencia del avance del tiempo, se le incorporan unos nuevos, originarios, por el desarraigo, y otros que agravan los ya preexistentes. Es decir, esa persona no tiene más su hábitat. Desapareció su hábitat. ¿A dónde va un animal cuando está herido? ¿A dónde va un zorro cuando está herido? Va a la madriguera, va al lugar donde tuvo sus crías, donde llevó la comida, donde se pone cuando oscurece, cuando hay mal tiempo, mal clima. ¿A dónde va un perro de la familia, el que está en la casa cuando está ya viejo y enfermo? Generalmente se mete en un rincón de la cocina, cerca de algún lugar que haya calor, temperatura que ya conoce, y que a lo mejor dando pocos pasos sabe llegar hasta el jardín y volver. Ahora, si a ese mismo perro lo sacan de ese lugar o a ese zorro lo sacan de cerca de su madriguera, se desorienta. Si se desorienta, se le está causando un daño. Si a la persona mayor adulta se le hace exactamente lo mismo, se la está tratando peor que un perro, peor que un zorro. Se la está desarraigando. Ya no conoce cuál es la llave de la luz, no conoce cuál es la puerta del baño. Las personas que ve ahí no son sus caras familiares. Esas cuestiones no las puede regular específicamente la ley. ¿Por qué? Porque no existe la determinación como existía con la ley 2393, que la mujer a los 12 años ya era madura y que el hombre solo lo era a partir de los 14, o que después se dijo que era a los 14 y 16, después a los 18. En definitiva, no existe pauta objetiva. Las personas mayores adultas no forman un grupo homogéneo, no puede haber una regla única para todas ellas. Esa regla es la regla particular en cada caso que la hace el juez, según lo que cada abogado le aporte, porque la convicción del juez requiere de que el abogado ponga a disposición los elementos para que lo que se considere lleve a la consecuencia, que no es otra que la justicia, la equidad, lo que muchos dicen la igualdad, y yo hablo de equidad, porque no a todas las personas mayores hay que darles lo mismo, hay que darles lo equitativo según su condición. Escucho las preguntas que quieran hacerme. Gracias. Hola, hay una pregunta de Luis Vélez. ¿Cuál es su consideración respecto a la edad jubilatoria? A lo que él se refiere es al trabajo en la administración pública, porque después la volvió a completar Sí. lo que es la pregunta. La cuestión a ver, la pregunta que me hacen es interesantísima y creo que da para no solamente una charla, sino que da para hacer un seminario de investigación. Les doy un dato. El año 2000, había empezado la pandemia ya, pero el año 2020 estaba hablando con el presidente del gobierno de Italia, Giuseppe Conte, y me mostraba un estudio por el cual estaba establecido que en los países entre los que tenemos comunicación cultural, económica y social, había una identificación que se daba en esto. La progresión indicaba que en el año 2050, si las circunstancias no cambiaban, solo iba a haber puestos de trabajo para el 20% de la población en edad activa. ¿Cuál era la causa de esto? La causa de esto era que
entre otras muchas, ¿no es cierto? En el campo hoy una maquinaria agrícola en un día produce lo que hace 30 años requería de 40 personas trabajando 30 días. Por eso es que ya en el campo no existen más los puesteros. Todos los campos grandes tenían puesteros y el puestero vivía ahí con su familia, donde además tenían un gallinero, tenían una vaca, tenían una huerta. Hoy no existe más. Los campos no necesitan de eso. Si en un pueblo hay un chacarero que tiene maquinaria agrícola, trabaja todos los campos. Y los dueños de los campos no tienen personal en relación de dependencia o el que lo tienen es mínimo. No hay trabajo en el campo. Por eso es que los grandes centros urbanos están superpoblados y no hay condiciones edilicias, urbanas, etcétera, etcétera. Hay toda una transformación social. Eso que se ve de manera clarísima en el campo lo podemos ver en otras cuestiones. Ustedes imagínense que hoy el trabajo que se hace con una computadora, antes, por ejemplo, una escribanía, requería de las protocolistas que escribían a mano. Entonces, hoy los escribanos ya tienen los modelos de sus escrituras en una computadora y cambian 3 o 4 datos, apretan un botón y tienen eso ahí. Antes la escribanía estaba lleno de personas que eran protocolistas para escribir los textos. En definitiva, cada día hay, en relación a la población activa, menor cantidad de ofrecimientos de puestos de trabajo. Eso hace que se requiere a recursos que no son los genuinos. Es decir, tengo pocos puestos de trabajo, ¿qué hago? Los reparto. Los doy durante un tiempo más corto a algunos y puedo después poner a otros. Son soluciones parciales. Hoy una persona está en condiciones, salvo alguna enfermedad, está en condiciones de ser activa y productivamente activa hasta una edad muy superior a la que indican las leyes. Esto provoca que las personas pasan a ser pasivos antes y tienen que ir a compartir una bolsa, que es la previsión social, que es insuficiente. Y entonces hacen trabajos informales que no aportan esa bolsa. Es un círculo cerrado. Si nosotros queremos llenar el tanque, tenemos que provocar mayor cantidad de ingresos. Tenemos que fomentar la creación de puestos de trabajo. En la República Argentina, el empleo público durante muchos años fue un subsidio del desempleo. Hay provincias del interior que si no tuvieran empleo público, no tendrían empleo. La base es el empleo público. Entonces, el empleo público en la Argentina tiene una finalidad distinta que en otros estados nacionales. Hay otra pregunta de Adriana que dice, ¿en qué marco se determina vejez a los 75 años? No, ese es un estudio científico publicado en una investigación científica que ha sido publicado en los últimos 10 días. Así que todavía yo no he hecho cita de eso, pero le reenvío la cita a la doctora para que se lo pueda proporcionar. Salió publicado hace muy pocos días en una publicación científica donde lo que se hace es un estudio de cuáles son las aptitudes de ejercicio. Y se llega a que una persona comienza a tener mermas a partir de los 35 años. Es decir, algunas partes de todo lo que compone el ser comienzan a envejecer a partir de los 35 años. Ahora, que haya algunas partes que comiencen a envejecer a partir de los 35 años no quiere decir que esa persona sea viejo a los 35, pues ya le digo, hay sustitución de facultades. Bueno, esa era la última pregunta. Hay mucho, bueno. Le proporciono el dato a la doctora Taliercio en la semana. Acá hay otra pregunta más. De Sí. Soledad, justo ahora llegó. ¿Cuál es el deber de cuidado? Se me borró. ¿Cuál es el deber de cuidado que le cabe o caben a los familiares de un adulto mayor? Sobre todo en casos de incumplimientos, ¿cuáles son las sanciones? En el caso de incumplimiento, ¿cuáles son las sanciones? Bueno, mire, la sanción incluso puede ser hasta la sanción penal.
Es decir, la prestación de asistencia, que generalmente nosotros lo reducimos a lo que llamamos los alimentos, pero que es mucho más amplio. Los alimentos son un rubro de la asistencia que está compuesta por muchos rubros, cabe para cualquiera de los incumplimientos legales. Es decir, hay hasta sanción penal, pero también están las otras sanciones que hoy el juez está habilitado a producir a efectos de lograr el cumplimiento. Por ejemplo, puede haber astreintes por falta de cumplimiento. Puede haber astreintes. Puede haber acción de daños, que no es una sanción punitiva, es una sanción resarcitoria. La asistencia está determinada no solamente de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia más arriba y hacia los colaterales también. Incluso hasta para los afines hay deber de asistencia. A ver que hay otra más. Noelia pregunta, ¿qué normativa se puede aplicar para atacar una curatela con fines económicos, ya que la convención solo menciona reglas? No, la convención no solo menciona reglas, ¿eh? No, la convención está basada fundamentalmente en principios. Está basada en principios y valores. No, a ver, la determinación de capacidad está establecida de manera expresa y se efectúa con base científica. Es decir, el juez cuando determina la capacidad lo hace con sustento en informes científicos biológicos. Ahora, si ha habido una decisión errónea, la decisión errónea en principio es materia de recurso. Los recursos ordinarios establece el proceso. Ahora, si ha habido alguna cuestión delictiva, dolosa, eso es una cuestión al margen. Ya no estamos hablando de una cuestión de una persona que tiene una merma en sus capacidades de obrar, sino que estamos hablando de que ha sido víctima de un hecho establecido en el Código, como dije recién, de la punición, en el Código Penal. Perfecto. Bueno, leemos una más, una de Analía. ¿Qué estrategia podemos planificar para que esos adultos mayores no terminen en un geriátrico? Con lo difícil que resulta tener personal en la casa, casi una pyme, con los juicios respectivos. Bueno, es interesantísimo el tema y lo que yo creo es que la respuesta va a ser que dentro de poco estemos juntos de nuevo. A ver, hay una modificación social por la cual la mujer hoy tiene una mucho mayor tendencia a convertirse en una productora de bienes. La mujer hasta hace relativamente pocas décadas era productora de algo muy valioso, pero que se hacía dentro del seno del hogar. Era excepcional que la mujer saliera del seno del hogar. ¿Qué pasaba cuando la familia tipo conformada, el marido salía a producir, la mujer quedaba en el hogar? Si alguno de sus padres o de sus suegros tenía algún problema de salud o por edad o por cualquier otro motivo, había una persona en la casa siempre que podía cobijarla. O una de dos, o se iban la segunda generación a vivir a la casa de los abuelos o alguno de los abuelos a la casa de sus hijos. Y ahí siempre había alguien para cuidarlo. Hoy la mujer no está en la casa, porque la mujer también sale a producir bienes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando la mujer no está en la casa, el hombre no está en la casa y hay un adulto mayor? ¿Puede quedar una persona que tiene una merma en su capacidad que la hace que sea peligrosa para sí o para terceros sin asistencia? No. Entonces no queda más remedio que internarla. ¿Pero por qué? Porque el legislador argentino está en mora. El legislador argentino no es creativo.
Yo no me acuerdo ya los años, pero hubo dos oportunidades en que se presentó en el Senado de la Nación el proyecto de pactos de convivencia solidaria. Los pactos de convivencia solidaria son puro ejercicio de la autonomía de la voluntad. Es para personas que pactan cohabitar. Dos personas de edad avanzada, una de ellas tiene vivienda, la otra no. ¿Eh? Uno enviudó, el otro soltero, los dos viudos, los dos solteros, no importa que sean del mismo sexo, otro sexo, no es necesario que tengan atracción sexual entre ellos, porque no se trata de unión convivencial, que requiere de un elemento que es el afectivo. No, acá simplemente, a ver, un ejemplo, una persona de edad avanzada se encuentra con un ex compañero de colegio, uno está en mejor situación económica, el otro está un poco enfermo, y dice, bueno, hagamos una cosa, vamos a vivir a tu casa y juntamos las dos jubilaciones, yo te ayudo con los remedios y te corto el pasto, vos ponés la heladera y dice, ah, bueno, pero el día que vos te mueras van a venir tus hijos y me van a echar. No, porque en el pacto ponemos que vos vas a tener derecho de permanecer en la vivienda por determinada cantidad de tiempo o de manera vitalicia. Y es más, hasta podés tener el derecho previsional, porque el derecho previsional se le da a los concubinos de igual o diferente sexo. En definitiva, podemos hasta pactar que si alguno de los dos se arrepiente de esta cohabitación comunitaria, pueda rectificarla a través de alguna compensación. Se denomina pactos de convivencia solidaria. Tuvieron 2 veces estado parlamentario en el Senado de la Nación. Yo soy el autor de los dos proyectos. Nunca fueron tratados en el recinto. Nunca. Así como les digo que la ley de alimentos me lo aprobó la Cámara de Diputados en el año 1993 y llegó al derecho vigente en el año 2015 del Código Civil y Comercial, casi un cuarto de siglo después. Las convivencias solidarias llegarán al derecho positivo otro cuarto de año después. Pero la solución es esa. La solución no es la solidaridad del Estado, porque el Estado es impotente para ser solidario, de hecho lo está demostrando. Es impotente para atender a los jubilados, a los pensionados. La solución está de la solidaridad entre los privados, ¿eh? Dando una mayor flexibilidad testamentaria, dando una mayor flexibilidad convencional. Bueno, muchas gracias, doctor Córdoba. Ahora, bueno, le voy a hacer la palabra a Alicia para que promocione el próximo lunes y bueno, que haga el cierre final. Bueno, gracias. Gracias, Marcos, brillante como siempre, clarísimo. Y creo que todos y cada uno de los que estamos acá tenemos ganas de seguir escuchándote. Así que te vamos a seguir llamando porque este es un tema que está tomando visibilidad hace poco. Y de paso quiero comentar, ¿no?, que de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora se abre en la primera Facultad de Derecho que va a abrir una diplomatura en adultos mayores, que los invito, comienzan a abrir y los vamos a difundir al respecto, en donde se va a trabajar esta temática. Esta temática está muy olvidada, desde lo legislativo, desde lo jurisprudencial y desde lo humano también. Así que gracias Marcos, que te vamos a invitar en esa diplomatura, si tenés la posibilidad, para que nos ilustres también. Y creo que va a ser un hito muy importante, muy trascendente para el futuro. Mil gracias y nuevamente te vamos a seguir invitando, Marcos. Muchísimas gracias, muy agradecido a ustedes. Les pido disculpas, tal vez si no le he podido dar a esto el dinamismo adecuado, estoy, ya les digo, un poco perseguido por las actividades, pero lo hago con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Lo sabemos. Gracias, Marcos. Bueno, Hasta ahora pronto. hasta pronto, Marcos. Voy a anunciar para el próximo lunes. Se va a presentar una persona que también en mi vida ha tenido un gran significado, que es la doctora Nelly Nicherski, abogada de la UBA, especialista en Derecho de Familia, y especialmente es una reconocida mujer en defensa de los derechos de las mujeres.
de un largo recorrido. Yo la he conocido a ella en la década del 80, cuando empezábamos con los primeros esfuerzos hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Así que a la vez de ser una gran disertante y de escribir varios capítulos de distintos libros, es una persona digna de ser escuchada. Y va a traer un tema que quizás sea motivo de debate, ¿no? Derechos sociales y reproductivos de la mujer. La vigencia, la ley actual, cómo se puede manejar. Así que los invito a todos ustedes a que el próximo lunes estén con nosotros. Y como último avisito, hoy tengo varios, disculpen. El día jueves próximo a las 16 horas, por este mismo sistema, tanto Beatriz Regal como yo, en un homenaje a lo que simboliza el Día Internacional de la Mujer, que ha sido el 8 de este mes de marzo, vamos a hacer un conversatorio y cuyo título la Facultad de Derecho, que les agradezco mucho, los ha denominado Mujeres de Lucha. Así que los espero el jueves a las 16 horas y el lunes próximo con Nelly Pincharki, que no se van a arrepentir de escucharla, aunque en algunos Alicia, puntos de... Dime. también no te olvides de la diplomatura de violencia por razones de género. También, También que vas a estamos con estar. la diplomatura con violencia de género. De todo esto les vamos a ir mandando los links, porque yo me siento muy orgullosa de la Universidad de Lomas de Zamora, especialmente la Facultad de Derecho, porque estas son nuevas puertas que se están abriendo, nuevas diplomaturas que no se dan en otros lados. Y por supuesto los invito a aquellos que sientan inquietudes al respecto, ya sea en violencia o ya sea en adultos mayores, donde también tocamos la violencia relacionada con los adultos mayores. Ahí vamos a estar con los brazos abiertos para recibirlos. Gracias por todo, nos vemos el lunes y les digo que el lunes quizás tengamos algunos puntos de encuentro, que no estemos todos de acuerdo en lo que se establece, pero es muy rico saber escuchar las dos campanas de una misma situación. Gracias, amores, los quiero mucho, los espero el Nos jueves vemos y el lunes. después el lunes. Que sigan muy bien.